Buenas noches a todos. ¿Pueden por favor confirmarme por chat si están escuchando bien? Bueno, de parte del Semillero de Investigación en Oncología Sion, adscrito a la Universidad del Tolima, les queremos expresar pues que es muy grato contar con la participación de cada uno de ustedes. Yo soy Mariana Díaz, presidenta de este semillero, y voy a ser la persona que va a estar moderando la reunión. La charla del día de hoy es acerca de lesiones malignas y premalignas del sistema digestivo superior. Les quiero pedir el favor de que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, y si se les presenta alguna pregunta acerca de la charla, pueden escribirla en el chat para que al final la expositora la responda. Entonces les quiero presentar a Daniela Valencia, es estudiante de octavo semestre de medicina de la Universidad del Tolima y vicepresidenta del Semillero Sion. También les quiero recordar que por favor fijen la pantalla de Daniela para que no tengan ningún inconveniente en el momento de ver la presentación. Entonces, Dani, adelante. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes a todos. Les agradezco por estar en esta tarde acompañándonos en esta revisión de tema. El día de hoy vamos a revisar las lesiones premalignas y malignas del sistema digestivo superior. Entonces, nos enfocaremos en los órganos, el esófago y el estómago, lo que es el colon, el páncreas y los otros órganos del sistema digestivo, los veremos en otra charla. Vamos a tratar las patologías como la calasia, el esófago de Barrett, el adenocarcinoma esofágico, pólipos gástricos y el cáncer esofágico. Entonces, para comenzar, entonces vamos a hablar de la calasia esofágica. Entonces, ¿qué es esto? Es una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior tras de la deglución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el esfínter esofágico inferior no se va a relajar, sino que va a estar vasoconstruido y va a causar una obstrucción del bolo alimenticio. Su incidencia anual es de 0,3 a 1,63 por cada 1.000 personas, adultos, no se presentan niños, con una prevalencia anual de cada 10 en 100.000 adultos. Afecta por igual a los dos sexos, y el grupo etario que más afecta es entre los 30 y 60 años, más que todas las personas mayores. La etiopatogenia, entonces el mecanismo patogénico, hay dos mecanismos, uno primario y uno secundario. El primario pues es idiopático, no se sabe por qué hay una pérdida de las neuronas inhibidoras del plexo mientérico en el esfínter esofágico inferior, y se va a causar un proceso inflamatorio. Entonces, al haber la pérdida de estas neuronas, entonces se pierden neurotransmisores como el óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo, que ayudan a la dilatación, a la relajación, perdón. Esa sería la primaria. La secundaria ya es como factores como los infecciosos, genéticos, autoinmunitarios. Entre los infecciosos, el más conocido es la enfermedad de Chagas. Entre las manifestaciones clínicas se tiene que el paciente va a sentir disfagia, regurgitación, dolor torácico y pérdida de peso. Son muy poco comunes encontrar que tengan síntomas pulmonares. El diagnóstico se hace mediante la mamografía esofágica. Ese es el gol estándar. También se puede hacer un esofograma o endoscopia, pero el que más se acerca al diagnóstico es la manometría esofágica. Entonces, él tiene que cumplir con ciertos criterios, que son la ausencia de la relajación, incompleta en el esfínter esofágico inferior tras la deglución y la peristalsis. Y también hay ondas simultáneas por ausencia de la contracción. El tratamiento, pues la verdad, buscando en la literatura, no hay un tratamiento efectivo para esta patología.
pues como afecta más que todo a adultos mayores, no se hace nada. Pero pues en lo que se ha intentado, pues hay un tratamiento farmacológico donde se utilizan nitratos y antagonistas de calcio, pero estos tienen efectos secundarios, entonces van a producir cefalea, rubor facial, edemas, entonces pues eso es, es contradictorio en adultos mayores y más que si tienen otras patologías. También se utiliza la inyección con toxina botulínica para la disminución de la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Eso es para compensar el efecto de la pérdida de la inervación. Pero pues no está comprobado que le sirva a todos los pacientes. En los estudios le servía a un grupo muy pequeño, entonces pues tampoco era efectivo. Y otro tratamiento es la dilatación forzada del cardio. Entonces lo que al comienzo pues tiene muy buena aceptación, pero ya luego, después de varias intervenciones, deja de funcionarle al paciente. No sé si puedan ver bien acá este algoritmo que hablaba uno de los artículos, entonces dice, riesgo de quirúrgico estándar y según las preferencias y disponibilidad, entonces como les decía, pueden haber una dilatación neumática, se repite una o dos veces y si no funciona, entonces se hace una miotomía, pero también tiene fracaso terapéutico, o sea, no hace nada, lo mismo en las siguientes, entonces se hace una miotomía, una dilatación, y tampoco hay un fracaso terapéutico. Entonces, en realidad no hay un tratamiento efectivo para esta patología. Ahora pasando a otra patología, el esófago de Barrett. Entonces, esta es una condición que se adquiere básicamente por una patología de base que es el reflujo gastroesofágico. Casi todas las personas que tienen reflujo gastroesofágico tienen esófago de Barrett. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como se ve en la imagen, hay un cambio en el epitelio. Pasa de ser escamoso estratificado a ser un epitelio columnar con células calciformes o una metaplasia intestinal. Sí, entonces acá notamos que está la mucosa normal, que es un epitelio escamoso estratificado, y pues por el reflujo, se cambia a columnar con células calciformes. La verdad es muy asintomático, o sea, si lo descubre, es un hallazgo ocasional de cuando están haciendo endoscopias por el reflujo gastroesofágico y ahí es donde lo pueden encontrar. Cuando hay metaplasia intestinal, pues no causa síntomas y pues si tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues va a sentir síntomas como disfagia, regurgitación y pirosis. Hay unos criterios diagnósticos, bueno, como les decía, el diagnóstico se hace por endoscopia y hay 3 criterios que debe cumplir la endoscopia para poder decir que se tiene un esófago de Barrett. El primero es la línea Z, tiene que haber cambios en los epitelios o la unión escamocelular. El segundo es que la unión esófago-gástrica en el límite proximal los pies longitudinales con una inflación parcial. Y el tercero que debe haber una contracción impronta diatal. Entonces, al hacer el diagnóstico, a la hora de realizar el reporte, se deben realizar 3 clasificaciones o describir 3 clasificaciones. Entre esas está la clasificación según la longitud, entonces está el esófago largo y el esófago corto. La voy a acercar un poco más para que puedan ver mejor. Entonces, el esófago largo es cuando la longitud de la metaplasia es mayor a 3 centímetros y el corto si es menor a 3 centímetros. Está la clasificación de Praga. Esta caracteriza la extensión de la metaplasia, entonces lo que hace es que incluye el máximo de longitud de la lengüeta, o sea, de la metaplasia, que es la M,
la extensión circunferencial, que es esta C, eh, y esto lo se hace con el fin de cuantificar la magnitud y cuánto ha evolucionado el esófago de Barrett durante el tiempo. La siguiente clasificación, que es la de Paris, es obligatoria, que siempre se debe describir en el resultado de la endoscopia. Entonces, esto es para, mira, caracteriza la morfología, la elevación de la, de la lesión, si es plana o está deprimida. Entonces, en el uno tenemos que es un que es un pólipo peliculado o un pólipo sésil, en el 2 un pólipo sésil, en el 3, en el 2A si está plano elevado, en el 2B plano está solamente plano, en el 2C plano deprimido y en el 3 si la lesión está excavada. El manejo. Entonces, el manejo pues lo podemos clasificar en tres partes. El primero sería el estilo de vida y la dieta. Entonces, pues se le debe recomendar cambios en su alimentación, que baje de peso, que debe poner una almohada para que para elevar la cabeza, sí, la cabeza, y eso va a generar un poco, va a mejorar la pH-metría y, pues, algunos de los síntomas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Es decir, acá tenemos que tratar los síntomas de la enfermedad, bueno, de la patología de base que produjo el esófago de Barrett, que es el reflujo gastroesofágico. También pues el tratamiento farmacológico que el paciente ya debe venir de base, que es con inhibidores de la bomba de protones, ya sea omeprazol o esomeprazol, con lo que venga tratándose. Hay que hacerse una vigilancia endoscópica, pero pues no tiene una buena recomendación científica, ¿no? No han demostrado tener como una eficacia para prevenir la mortalidad en los pacientes. Principalmente esta vigilancia se hace para detectar cómo ha crecido con el tiempo, si se desarrolla una displasia o pasa a ser un adenocarcinoma, que el esófago de Barrett hace predisponente a desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Entonces, el tratamiento, la vigilancia endoscópica en displasia de bajo grado y en enfermedad de Barrett sin displasia. Entonces, cuando es que tienen displasia de bajo grado, se deben hacer endoscopias en intervalos de cada 6 a 12 meses. Y cuando no hay evidencia que haya displasia, se hace de 3 a 5 años. En las displasias de alto grado, el tratamiento, pues hay varios tipos de tratamiento, la espaguectomía, terapias con ablación endoscópica, resección de la mucosa endoscópica, terapia de radiación endoscópica multimodal. La, pues lo que se sigue es la recomendación que hace la Asociación Americana de Gastroenterología, que recomienda que los pacientes se sometan a terapia de radiación endoscópica con ablación con radiofrecuencia, fotodinámica o resección de la mucosa endoscópica. Básicamente es como el tratamiento de la displasia de alto grado. Bueno, del adenocarcinoma esofágico, entonces tenemos que la mayoría se originan, no todos, pero un gran porcentaje se origina por el esófago de Barrett. Factores de riesgo pues para desarrollar esta enfermedad, como siempre tenemos el consumo de tabaco, exposición a radiación, algunos serotipos de Helicobacter pylori, pero pues no está comprobado, o sea son está en estudio todavía, las personas de raza blanca y ataca en un porcentaje mayor a los hombres, 7 veces mayor en los hombres. Las características clínicas, pues casi que las mismas
con diferencia que acá hay una pérdida de peso progresiva, que es lo que nos indicaría pues que hay una neoplasia, ¿sí? Eh, y pues también se sospecha cuando el paciente ya tiene hematemesis y pues hay emesis, entonces ahí es cuando entran a investigar. Otro tipo de carcinoma, pero pues que no es muy común, que ataca básicamente es a los adultos mayores, a las mujeres, tiene como factores de riesgo el consumo de alcohol y tabaco, lesiones del esófago por ingestión de cáusicos, la calasia, por eso estaba entre las lesiones premalignas, también es predisponente para desarrollar el carcinoma epidermoide, el síndrome de Plummer-Winson, dietas deficientes en frutas y verduras y un consumo frecuente de bebidas calientes. O sea, los datos que les traigo acá son como lo que más lo que más se ha encontrado porque pues es muy poco común. Bueno, ahora hablando de los pólipos gástricos, los podemos dividir en dos, lesiones benignas y malignas. Entonces comenzaré hablando de las benignas, que son los pólipos no neoplásicos, eh, que es los pólipos hiperplásicos de una etiología desconocida. El 25% se relaciona con el Helicobacter pylori, tiene como factores de riesgo también tener anemia perniciosa o anastomosis posterior a la gastroenterostomía. Del 24 al 60% se desarrolla en el antro, del 29 al 56% en el cuerpo y el fondo, del 2 al 0.5% en el cardio. Son asintomáticas, se hallan es por esófago 1, 2, bueno, falla en el examen ocasional, no es porque el paciente de verdad tenga síntomas. Eh, Ataca a las personas entre la sexta y la séptima etapa de la vida y se presenta más que todo en mujeres. Eh, Son sésilis o peliculadas. Aún no se han relacionado porque pues también esta patología se encuentra que hay una inflamación y una atrofia de la mucosa gástrica y se cree que es resultado de la regeneración excesiva del epitelio después del daño de la mucosa, pues porque más que todos estos pólipos se lo encuentran son a las personas que tienen infecciones por el Helicobacter pylori. Entonces el tratamiento pues es no hacer nada, porque la gran mayoría, después de que cumplan con el tratamiento para la infección con el Helicobacter pylori, con el tiempo los pólipos desaparecen. Continuamos entonces con los pólipos de la glándula fúndica. Las características de estos pólipos son que son glándulas dilatadas, revestidas por epitelio fúndico, son sésiles mayores a 0,5 centímetros de diámetro, pueden ser múltiples o ser un solo pólipo, y se encuentran mayormente en el fondo o en el cuerpo de la mucosa y secretan ácido gástrico. Estos pólipos están revestidos por epitelio fúndico, ¿qué quiere decir esto? Que tienen células parietales, principales y están mezcladas también con células normales. Su apariencia, un poco, tiende a ser una apariencia transparente, en la mucosa tiende a ser una apariencia transparente, en vidrio desludrado y del mismo color que la mucosa normal adyacente. Sí, no hay ninguna alteración como la que veíamos en el esófago de órgano. Cuando realizan biopsia de estos pólipos, tienden a desprenderse fácilmente. Y pues, en la biopsia se puede encontrar, no hay inflamación y en algunos casos se encuentra el Helicobacter pylori, pero no es muy común.
Estos pólipos también pueden, es muy importante pues, resaltar que la ingesta crónica mayor a un año de inhibidores de la bomba de protones pueden también provocar esta patología. Y pues como les decía, puede ser múltiples o una sola masa, pero se encuentra más que todo múltiples cuando hay antecedentes de poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Peutz-Jeghers. Es un dato importante para tener en cuenta. Y hay una alteración en el gen beta-catenina, se encuentra en el 91% de los pacientes y las personas que tienen pues alteración de este gen tienen mayor riesgo de desarrollar pólipos en el colon y adenocarcinoma gástrico. El pólipo frigoide inflamatorio pues es una etiología desconocida, eh, se encuentra más que todo en el antro y prepilórico. Sus lesiones son únicas, bien circunscritas, sésiles o peliculadas, recubiertas de una mucosa de apariencia normal, son totalmente asintomáticas. Histológicamente, la lesión muestra una proliferación de células en uso, vasos sanguíneos pequeños y una infiltración de células inflamatorias donde predominan los eosinófilos. Eh, Importante acá en estos pólipos que al realizar la polipectomía ellos no tienen recurrencia. Continuando, entonces, seguimos con los adenomas, entonces son lesiones esofíticas, pediculadas o sésiles, se encuentran en el antro, en el antro, la incisura y el fondo gástrico, el 80% son menores a 2 centímetros y sí, menores a 2 centímetros. Bueno, acá tuve un error al transcribir la literatura, no es menor a 2 centímetros, sino que cuando son mayores a 2 centímetros, las lesiones van a ser rojizas, con depresión central, ulceradas y con un patrón eh, velloso. Los tumores neuroendocrinos no son tan comunes. El grupo etario el que más eh, a, pues el que más afecta son mayores de 60 años, son tumores muy bien diferenciados, compuestos por células no funcionales, similares a los enterocromafines que surgen de la mucosa ocíntica del cuerpo fúnico gástrico. En estos tumores neuroendocrinos se realiza polipectomía cuando son mayores a 1 centímetro. Se hace tamizaje desde los 18 años a las personas que tienen factor de riesgo de tener el síndrome de Peutz-Jeghers o síndrome de Cohen. Entonces se hace a partir de los 18 años de cada 2 o 3 años. Continuando entonces, ya pasando a, bueno, al carcinoma gástrico. Entonces, pues es muy importante que tengamos en cuenta que esto es un problema de salud pública en nuestro país, ya que no existe ningún control ni prevención eh, para prevenirlo, a diferencia como tenemos con el cáncer de colon, que así está estipulado, pues hay una guía donde dice que cómo es la tamización, ¿sí? Acá pues todavía no se realiza, hasta la última actualización de la revista de gastroenterología, pues no, todavía sigue sin realizarse. Entonces tenemos que el cáncer gástrico a nivel mundial representa el 5,7% de todos los nuevos casos de cáncer, 8,2% del total de muertes por cáncer a nivel mundial. En Colombia, al año 2018, estos datos son del Globocan en 2018, se detectaron 7.400 nuevos casos, que hace en porcentaje del 7,3% de la población, y si observamos, murieron 5.505 de estos 7.419 casos, es decir, que se muere más del
del 50% de la población con cáncer gástrico, que es porque se descubre en estadios muy avanzados. Sí, pues es más frecuente entre los 50 y los 80 años. Bueno, entonces entre la historia natural del cáncer gástrico tenemos tres fases, que es la carcinógena, la sintomática y la sintomática. Entonces, en la fase sintomática tenemos que pueden pasar años, décadas y eh, la hipótesis que se tiene es que es provocada por el Helicobacter pylori. Entonces, ¿cómo pasa eso? Entonces, desde el helicobacter pues se quiere desde la infancia y lenta y variablemente pueden pasar unos 10, 20 años, cuanto más va produciendo más produciendo alteraciones en, en la mucosa. Entonces comienza primero con la atrofia, luego pasa a una metaplasia y una displasia y termina convirtiéndose en un adenocarcinoma invasor. Sí, pues claramente que esto pues no es solo por tener el Helicobacter, sino que también por tener factores de riesgo como una mala alimentación, ingesta de cigarrillo, de alcohol, y que hay un componente también genético, nitrosaminas, que pues más que todo soluciona en este caso pues a los embutidos, ¿sí? En la fase sintomática, pues lo que se hace es tamizaje, pues en esto ya sí es que hay un antecedente familiar y pues las fases sintomáticas cuando ya detectan en un estadio muy avanzado eh, el adenocarcinoma. Esto pues lo tomé de la guía de la revista de gastroenterología, perdón, de la revista de gastroenterología, y propone estas estrategias para una prevención secundaria, entonces de seguimiento para los individuos de alto riesgo a partir de los 40 años y con una frecuencia, pues hay que hacer el seguimiento en cierto tiempo dependiendo pues, de lo que le encuentren en esa endoscopia, debe hacerse con endoscopia convencional de luz blanca. La atrofia y la metaplasia intestinal pueden manejarse con dos estrategias, entonces pues la primera línea de defensa para este cáncer es erradicar el Helicobacter pylori, ¿sí? Y pues durante el seguimiento, cuando hacen las endoscopias, van controlando si detectan si hay displasias o hay una adenocarcinoma. Eh, Dice que si la atrofia se extiende al antro y al cuerpo, la metaplasia intestinal debe hacerse seguimiento cada 3 años con la identificación de Olga. Eh, la displasia de bajo grado endoscópica no definida, toca hacerle seguimiento. La displasia de bajo grado endoscópica definida, se debe hacer una resección endoscópica y al igual que la de alto grado. El diagnóstico y seguimiento de las lesiones premalignas eh, es reducir la incidencia, entonces entre más temprano salga el diagnóstico, mucho mejor. Entonces, la idea es que entre los pacientes, entre más temprano acudan, que casi no pasa, vamos a poder erradicar más fácil la enfermedad. El problema es que siempre se diagnostica en los estadios más avanzados. Por eso es que hay un índice de una mortalidad tan grande en esta patología. Bueno, acá es prácticamente lo mismo que les hablaba, pues hay en la historia natural es que hay una mucosa sana que se va por el helicobacter u otro, pues el mayor porcentaje por el helicobacter produce una gastritis atrófica y esta gastritis atrófica se va a convertir en una metaplasia intestinal y esto pues en una displasia puede desarrollar una adenocarcinoma. Esto básicamente también es lo mismo, pues la clasificación del cáncer gástrico, pues se pueden dividir en etapas tempranas y etapas avanzadas. Eso pues
se define la invasión, define el grado de invasión limitando a la mucosa o submucosa independientemente de la invasión de los ganglios linfáticos. Entonces, la clasificación anatómica es el cardias y no cardias. O sea, los cardias son los más agresivos, tienen un pronóstico muy malo porque invaden las paredes gástricas y esofágicas, producen metástasis a los ganglios locales, y también está asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El no cardias está asociado al Helicobacter pylori y es el más, el que tiene mayor porcentaje de todos los cánceres gástricos en el mundo. Bueno, también se clasifica, ahí está la clasificación de Lauren, se lo clasifica en dos grupos, la intestinal, que son las uniones intercelulares, pues esto ya es más una clasificación histológica. Entonces, esto lo que hace es que forman glándulas o túbulos revestidos de epitelio y se asemejan a una mucosa intestinal. Eh, Se diagnostican en personas más o menos de 55 a los 80 años y prevalece más en los hombres. La difusia es en uniones intercelulares, que sería esta, no se ven las... Eh, forman glándulas o túbulos que carecen de cohesión para invadir de forma independiente o en pequeños grupos de lesiones que no será. Se diagnostican entre los 40 y los 60 años y es un ataque igual a hombres y mujeres. El de tipo intestinal es el que tiene mejor pronóstico, como les decía, ataca más a los hombres, aparece en estómagos con gastritis atrófica o metaplasia intestinal. Después de en estos pacientes, en este tipo intestinal, después de un largo periodo de inflamación, de la, se, lo que sigo, el paso a seguir después de esto es que aparezca el tumor. Entonces, el paciente debe ser intervenido tempranamente a través de una endoscopia digestiva alta, con el fin de que se detecte precozmente y ofrecerle un tratamiento quirúrgico temprano, que vamos a ver más adelante que hay varios tipos pues de tratamiento quirúrgico. Los síntomas, la mayor parte son asintomáticos. Ya cuando se diagnostican es cuando el paciente tiene dolor o malestar en el epigastrio y hay un cuadro severo de dispepsia, pues esos son los síntomas iniciales. Ya cuando los más graves ya hay pérdida de peso, eh, tienen anemia, obstrucción gástrica, sangrados y en algunas ocasiones se encuentran perforaciones. Es importante que en el examen físico se debe examinar las axilas, porque las axilas y la cintura clavicular izquierda, porque pueden realizar pues afectar las cadenas ganglionares y también puede producir hepatomegalia y esplenomegalia. Para un diagnóstico temprano, pues estas clasificaciones son más que todo para histológicas y, y endoscópicas. Entonces tenemos dos clasificaciones, que es la TNM, que pues, es tumor, nódulos, metástasis, como ya pues la gran mayoría sabemos. Esto lo que nos ayuda es que podemos detectar tempranamente, saber en qué estadio o en qué etapa está la lesión, ¿sí? Entonces, pues no sé, creo que no voy a mencionar todos, pero bueno, TX en esta clasificación, en lo gástrico, es tumor primario que no puede evaluarse, T0 sin evidencia de tumor primario, si no hay nada, CIS es que hay un carcinoma in situ, un tumor intraepitelial sin invasión de la lámina propia,
T1 es un tumor que invade la lámina propia de su mucosa. T2, un tumor que invade la muscular propia o la subserosa. T3, tumor que penetra la serosa, o sea, puede penetrar el peritoneo visceral sin invadir las estructuras adyacentes. La otra clasificación es la clasificación de Bowman. Esta clasificación se emplea en el cáncer avanzado cuando excede de los 3 a los 4 centímetros, del tamaño y hay invasión. Entonces, el tipo 1 polipoides son cánceres circunscritos, solitarios y sin alteración de localización. Preferentemente estos se encuentran en el fondo o en la curvatura mayor, son los que tienen mejor pronóstico, son la forma de presentación menos frecuente. El tipo 2 o el ulcerado tiene una elevación marginal de tipo parietal y tiene unos contornos bien definidos. Esta es la forma más frecuente, son pocos infiltrantes, son de crecimiento lento y tienen metástasis tardías. El tipo 3 o crateriforme corresponden a cánceres ulcerados, en parte con elevación marginal y tienden a hacer una diseminación difusa parcial. Se localizan con frecuencia en el antro y en la curvatura menor. El tipo 4 o difuso son infiltrantes, son tumores de gran crecimiento en la submucosa y en la subserosa. En este tipo se encuentran dos, que es tipo 4A, que es uno de crecimiento infiltrante muy rico en tejido conectivo, que es el cirro, y el otro es la linitis plástica de Brinton, que es un tumor mucho más maligno. Pero pues que no es tema ahorita de esta exposición. Otros tipos de neoplasia, entonces tenemos los linfomas, que el más conocido es el linfoma no Hodgkiniano, que se origina a partir de la mucosa linfoide, de la lámina propia de la mucosa gástrica, el leiomasarcoma, que es una neoplasia que procede después del músculo liso, los pólipos, que ya los hablamos anteriormente, el leioma, que es una neoplasia también que procede del músculo liso, y los schwannomas, que son neoplasias de origen neural, procedentes de los plexos nerviosos del tubo digestivo. Entonces, este algoritmo lo da la guía, sí lo da la guía colombiana, que lo que nos dice que es lo que debemos hacer con los pacientes que con sospecha, ¿no? Entonces, lo primero que se detecta en el paciente es definir si tiene dispepsia. Si tiene dispepsia, entonces si tiene una edad de mayor a 35 años o signo de alarmas, se debe realizar una endoscopia de vías digestivas altas, pues dependiendo pues el diagnóstico, eh, ya se hace entonces una erradicación, pues tiene pues es por Helicobacter pylori, que es muy probable. Se debe pues hacer la erradicación, y la erradicación es el tratamiento, ¿no? Que pues se debe tratarse la infección eh, con los inhibidores de la bomba de protones, y como ya lo conocemos. Eh, si tiene una mayor a 35 años, pero no tiene el manejo, o sea, no tiene signos de alarma, el manejo es médico, pues no hay necesidad de, pues se hace observación, y no hay necesidad de hacer una endoscopia de vías digestivas altas, menos de que haya eh, signos de alarma. Entonces se hace la endoscopia sistematizada con cromoendoscopia. Entonces, bueno, si se encuentra en la endoscopia, en cualquiera de los casos, que el paciente tenga una atrofia o una metaplasia extensa y una metaplasia intestinal extensa, entonces se debe hacer un control
cada 3 años. Si no la hay, pues no se realiza ningún control. Eh, si hay una displasia de bajo grado, se debe hacer control cada año, o sea, se hace con endoscopia. Si hay también displasia de alto grado, se hace tratamiento, que ya más adelante les voy a hablar de eso. Y el cáncer temprano también se realiza tratamiento. El, pues en esta guía decía que en el cáncer temprano se debe hacer ecoendoscopia para confirmar si hay el tratamiento, si hay el cáncer, y en esto nos va a decir qué camino pues se debe tomar. Entonces, si se confirma temprano, entonces sí, si hay, está la clase, dependiendo de la clasificación, si son menores a 3 centímetros, se hace manejo endoscópico. Si es menor a 1 centímetro, se hace musectomía. Y si es mayor a un centímetro, se hace disección de la submucosa, y hay que hacer seguimiento cada 3 meses por 1 año, luego cada 6 meses por 2 años, y luego cada año de por vida. O sea, estos pacientes siempre tienen que estar en, en control. Cuando las lesiones son mayores a 3 centímetros, diferenciadas, indiferenciadas a mayores a 2 centímetros, se debe hacer un manejo quirúrgico. Entonces, pues, de la quimioprevención, entonces se puede utilizar el Celecoxib. ¿Por qué se utiliza el Celecoxib? Porque es que hay una sobreexpresión de la ciclooxigenasa 2, que es muy característico en estos tipos de cáncer. Entonces se sugiere que pues que si al suprimirlo podría pues ayudar. Pues el Celecoxib es un AINE sin aspirina. Se ha demostrado que hay una regresión de las condiciones o lesiones de la mucosa del estómago después de la erradicación del Helicobacter pylori. El manejo clínico, pues eso depende de la ubicación y la estadio de la enfermedad. Hay varios medicamentos, pues como sabemos, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se dirige al ER2 positivo, que inhibe esta señal y evita la proliferación de estos tumores. El ramucirumab es también un anticuerpo monoclonal contra el crecimiento endotelial vascular del receptor de factor 2. Se ha demostrado que las terapias con combinación del cisplatino más 5-fluoracilo o capecitabina mostró una mejora en la supervivencia de estos pacientes. Entonces ahora pues ya vamos a hablar del tratamiento, de los distintos tratamientos quirúrgicos. Entonces entre estos tenemos la disección ganglionar. Esta técnica consiste en que se hace una resección de las cadenas linfáticas regionales de una zona anatómica concreta. Pues los estudios sugieren que al hacer esta resección estos pacientes tienen una sobrevida a 5 años cuando tienen tumores con infiltración serosa. El otro es la gastrectomía total o parcial para lesiones del antro. Los ensayos no demostraron mejor sobrevida con la gastrectomía total comparada con la gastrectomía parcial para lesiones situadas en el antro gástrico. O sea que esto es para el antro, no serviría. La cirugía paliativa. Entonces, esto es para dejan el tumor en el paciente y realizan una pequeña remoción incompleta para dar una sobrevida o mejorarle un poco la vida a los pacientes, y le dan una sobrevida más o menos unos 3 meses. Todo con el fin de mejorarle la calidad de vida al paciente, porque ya pues están en estadios muy avanzados y pues, pocas palabras, no hay mucho por hacer. El
mucosectomía, que nos la recomendaba el algoritmo de la guía de gastroenterología. Esta es una técnica menos invasiva para extirpar los tejidos anormales. Es útil para extirpar el cáncer en estadio temprano y crecimientos precancerosos. Quimioterapias pues, se realizan quimioterapias ayudantes, intraperitoneales, ayudantes, y pues esto depende básicamente pues del oncólogo que lo esté viendo y pues en el estadio que estén los pacientes. Bueno, hay unas pautas para definir después del postoperatorio. Hay unas que nos van a ayudar a hacerle seguimiento pues a nuestros pacientes para saber si hay complicaciones o no hay, o qué pasó. Entonces los pacientes que tienen cánceres sometidos a resección endoscópica deben acudir a los 3 meses y deben de recurrir con una endoscopia y una patología. Acá al tercer, sexto, 12º mes, a los 18 meses, a los 24 meses. Ya cuando de cada 3 a 5 años deben ir con una endoscopia y deben de realizarse un TAC. Los pacientes que son sometidos a gastrectomía, al mes de haberse realizado la cirugía, al mes y al cuarto mes de haberse realizado la cirugía, deben acudir pues, con el cirujano que se le realizó y llevar exámenes, hemogramas y fosfatasas alcalinas. Al octavo, al mes 8, 12 y 15 se les realizan TAC de abdomen y radiografía de tórax. Estos dos dentro de la prevención. En el mes 18 también, en el mes 15, perdón, deben realizar, de llevar hemograma y las fosfatasas también se le deben solicitar fosfatasas alcalinas. En el mes 18, en el TAC debe realizarse el TAC de abdomen y radiografía de tórax. En el mes 21 y 24, pues hemogramas. Y ya empiezan a hacer las revisiones anuales de cada 3 a 5 años, donde deben llevar TAC y fosfatasas alcalinas. Continuando, entonces, cuando el, cuando son cánceres avanzados con gastrectomía, básicamente es lo mismo para no repetirles, deben tener en cuenta que hacen el 3, sexto, noveno, al mes 12, 15, 18, o sea, se hace cada 6, comienza cada 3 meses, hasta que se hace de 3 a cada 5 años y es de por vida que se le debe hacer el seguimiento a estos pacientes. El pronóstico y la supervivencia en el cáncer gástrico de cardias y de tipo de difusión o cardias, estos presentan, son los tumores con pronóstico en comparación con los del antropilórico. Entonces esto pone en relieve la importancia, como les decía al principio, de implementar medidas de salud pública que ayuden a identificar a las personas que tengan estas patologías para disminuir la mortalidad en nuestro país. Como les decía, pues nosotros no tenemos, no contamos con, no está implementado la tamización para estos pacientes o cómo detectarlo, para que lo detectamos tempranamente. Entonces, pues eso genera un gran problema de salud pública para nosotros y pues esto es todo en la presentación. Dani, muchísimas gracias. Por acá tienen una duda. Jairo Alfonso Salazar Bernal pregunta, ¿cómo diferenció clínicamente la acalasia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, para diferenciarlos, se debe sospechar que
que los pacientes con acalasia tienen más que todo disfagia con alimentos sólidos y líquidos, por lo que se está produciendo una obstrucción, ¿sí? Por lo que hay el esfínter esofágico inferior no está produciendo no se está expandiendo, entonces hay una obstrucción. Eso no pasa en el reflujo gastro esofágico, porque es que el síntoma principal del reflujo gastroesofágico es la pirosis generalmente. Entonces, esta es una de las diferencias principales. Listo. ¿Alguien tiene de pronto otra duda? Bueno, pues al parecer no tienen más dudas. Les agradecemos a todos por estar presentes en esta charla. Vamos a estar realizando charlas semanalmente para que estén pendientes. Entonces, pues hasta aquí va esta charla y muchísimas gracias por la asistencia.